término, es decir, en el sentido en que la tecné es pensada como cumplimiento y la revelación de la physis misma. Por eso la polis es igualmente natural, es la más bella formación que brota espontáneamente del genio de un pueblo, el genio griego, según la moderna, pero en realidad muy antigua interpretación de la mimetología aristotélica. Y comentando ya la posición de Heidegger desde el punto de vista de la calidad estética del nazismo, este autor añade: en su esencia lo político es orgánico. Decir que lo político es orgánico no significa solo que el Estado es comprendido a la vez como totalidad viva y como obra de arte. El Estado es una noción aún demasiado abstracta, es decir, una realidad demasiado separada. La organicidad esencial de lo político es en realidad infrapolítica, es decir, infrasocial, en el sentido de las Gesellschaft. Es la organicidad de la comunidad, Gemeinschaft, o como lo dice Heidegger cuando comenta la República Gemeinwesen. Es por consiguiente la organicidad del pueblo, del Volkstum, que nuestro concepto de nación, si se le restituye a su sentido primero, vierte bastante bien, en tanto que señala hacia una determinación natural o física de la comunidad que solo una tecné puede llevar a cumplimiento y revelar. Si la tecné puede definirse como añadidura de la physis, por lo cual la physis se desencripta y se presenta, la organicidad política es la añadidura necesaria para la presentación y reconocimiento de sí de una nación, y tal es la función política del arte. El nazismo como estetización de la política supone por consiguiente la desaparición de la política en favor de una representación pura de la comunidad, algo que Heidegger expresará de una forma aún reticente en el célebre discurso del rectorado de 1933 en Friburgo, cuando señala los motivos de su adhesión al nuevo régimen, indicando que el espíritu no es ni la sutileza vacía, ni el juego sin compromiso del buen sentido, ni el ejercicio sin límites del entendimiento que se libra a sus análisis. Tampoco es la razón universal. El espíritu es lo contrario, es una armonía que toma su tono del origen, poder decidirse por la esencia del ser. El mundo espiritual de un pueblo es la capacidad de conservar la más profunda de sus fuerzas de tierra y de sangre. Heidegger titulará su discurso "La autoafirmación de la Universidad Alemana", un texto en el que el filósofo se interroga sobre la función de la universidad como descubridora de la ciencia y la esencia de esta como la búsqueda del ser, rompiendo su resistencia y esquivando las trampas del racionalismo. Tras el estrépito de la muerte de Dios, que podía amenazar con el estado letárgico de decadencia, disfrutando de los restos de una cultura, llega la gloria de la naciente rehabilitación nacional, que es la conquista del poder por el nazismo. Tal conquista implica un nuevo inicio de la trayectoria del hombre, que se asigna en este caso a la comunidad alemana
cuando ésta es capaz de enfrentarse a su estado de desamparo y se levanta heroicamente para luchar por la autorrealización, por el cumplimiento de su destino. Estética y ontología se combinan por su autorrealización, por el cumplimiento de su destino. Estética y ontología se combinan en esta revisión vitalista de la modernidad que trata de negarla y de reconstruir el encuentro con el ser, pasando por encima de una tradición filosófica. La posición de Heidegger nada tiene de accidental, como el propio autor reconocería, pues su crítica al nazismo se realizaría por el abandono de sus principios originarios que por un descubrimiento de su realidad abyecta en 1945. Tal vez el alejamiento de Heidegger provenga a partir de 1934 de su misma carencia de importancia en el esquema hitleriano, donde ni siquiera puede ensalzarse la sutileza intelectual del filósofo. Sin embargo, puede proceder también de un disgusto por las concesiones políticas del nazismo, por su entrada en las contingencias y renuncias de las necesidades estratégicas, algo que por caminos diversos lleva al alejamiento de la mayoría de los escritores de la revolución conservadora. Lo importante es señalar aquí una fascinación, la intuición de la novedad radical del régimen, del movimiento de sus aspiraciones, en una mecánica que poco tiene que ver con los presuntos juegos de avalorios propagandísticos del doctor Goebbels. Si poetas de la talla de Gottfried Benn y filósofos del genio de Heidegger jugaron esa carta, la apuesta no puede despacharse como una simple reacción de los elementos más burdos y lumpen de la sociedad alemana de entreguerras. Punto y seguido.